Bueno, hola José Amícola, es muy lindo tenerte acá, poder conversar, tener una charla. Bueno, José ha sido profesor y sigue siendo profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata y la verdad, José, tu obra ha sido pionera tanto en la teoría y crítica literaria como en cuestiones de género. Tu trabajo con cuestiones de género ha empezado temprano y bueno, todos conocemos eh, aquel libro que sacaste, ¿no? Con los manuscritos, todo tu trabajo con los manuscritos de Puig y El beso de la mujer araña en esa envidiable colección de archivos. Bueno, no, ya sé que no te gustan mucho las presentaciones y que hable de tus libros, pero bueno, estaría bueno comentar algunos, por lo menos leer los títulos. Uno es Estéticas Bastardas, Un corte de género, ese me encanta el título, Un corte de género. También Una erótica sangrienta, bueno, y muchos otros, digamos, volúmenes más que has sacado, tanto de tu autoría como compilaciones. Bueno, en esta oportunidad, José, la idea era que conversemos un poco sobre teorías queer y sus vínculos con la literatura argentina, con la literatura latinoamericana. Y bueno, te damos la palabra, creo que vos querías, me comentaste que querías empezar con un poema, ¿puede ser? Sí, claro. La cuestión es que quiero deslindar la idea de lo queer, trayéndolo a nuestro molino, que es la literatura, porque se puede tratar desde diferentes ángulos el tema. Y entonces, para echarme de lleno en el tema, voy a lanzarme a la lectura de un poema de Néstor Perlonguer, porque me parece que es una buena manera de despejar incógnitas. Perlonguer, como se sabe, es un argentino que terminó su vida en Brasil, muy enamorado de la cultura brasileña, y nació en 1941 y murió en 1992. En una de sus poesías, muy hermética y muy barroca, o neobarroca, eh, yo encuentro una linda manera de empezar a tratar el tema. Se llama mármol. Un mármol gelatinoso lamina las poses que se astillan en la piscina de Esmeralda. Un pez negro que me viene a visitar todas las noches a las 7. Burila en la arrogancia del estoque. El tajo que ciñe, rueda monedas la cremallera. Muele del estanque el raído pergamino del tambor donde suena todas las noches a las 7 el eco eburnio de un gozne. Si pasas o pisas la cabellera encadenada con hebillas a la sólida lama, desecharse de cuatro, denigrada, poesas distraídas, capelinas, por el esmalte de charol donde restalla el látigo de brillo del chambergo, de la minada que la oxida, plumbea sale el alambre de la baba, de soba, en los bordados el espumarajo, en el labrado cierre el furor lácteo. Rima, y es su dureza lo que ritma, lima de pis el cabestreo, de las argollas en el mismo, tul de ilusión consistente, que consiente el aladido para despegar la mordedura de las mucosas que la liban jarabe o paños a pasión, flema en saeta de mercurio, el adineral en tanto suena, su recorrido jala el lustre de los tapices de alaraca, trópicos despeinados en el canto del lince, triza, espina frondosa, las escrófulas, liendres de ninfo en el remiendo garabateado que lo aprieta, rosa cernida, pulvo ríspido, guante de gelatina en el marmóreo salivar, en el catarro atragantado, el carraspeo de los pétalos, esfínteres de humo, topacios de Sonsón, sonsonete de Esmirnas o guirnaldas de jave, jaleo de la castañuela, por la portañuela de salamandras del imperio. Impresionante, Bueno, impresionante, ¿eh? Ese esto barroco, es un una texto renovación. es un texto increíble, como tantos de él, que está como enmarañado completamente, y yo quiero hacer resaltar la oposición de algunas palabritas o algunas frases que se entienden, porque lo demás resulta casi incomprensible, salvo cuando uno tiene una llave, ¿no? Capelinas versus chambergos. Y la capelina como un símbolo
de el hombre afeminado versus el chambergo del hombre rudo, que es el que busca esa persona afeminada. Y sabiendo esto, ya la cosa cambia, porque todos los textos de Perlonger tienen que ver con un escenario que hoy llamaríamos gay y que, bueno, concita la atención de la relación erótica entre varones, solamente entre varones. Y entonces, todo lo baboso que hay aquí, toda la isotopía de espumarajo, de, de leche y todo eso a niveles más bajos termina siendo, resumando una eroticidad siempre brutal. Bueno, ese es el primer inicio de lo que vamos a tratar de entender que sería lo queer. Claro, ¿cómo lo vinculás esto con lo queer? ¿Por qué empezar por acá? ¿Por qué empezar por acá? ¿Cuál? Bueno, la idea es que yo supongo que a vos y a tus alumnos le interesa, no le interesa lo queer de barricada, le interesa justamente cuál es su relación con la literatura y cómo ha podido pasar de una lucha exterior de la calle, un movimiento antidiscriminatorio, a que nosotros ahora lo leamos en clave literaria. Ajá. ¿Y cómo fue también, pero un poco también ubicanos con ese movimiento Bueno, de las calles? sí, yo, lo primero que hay que recordar es 1969, lo que se conoce como Stonewall y la batahola surgida en una razzia de la policía en Nueva York en el 28 de junio de 1969. Entonces, que a partir de ahí se conoce como se festeja en todo el mundo como el día del Gay Pride. Entonces, del orgullo gay. ¿Por qué orgullo gay? Porque esta gente que estaba en ese bar famoso, por primera vez hace frente a la policía y no acepta la represión, los carros policiales, ser llevados a la cárcel por unas horas, todo ese tipo de cosas. Aquí en este libro se ven algunas escenas auténticas de la policía llevando todavía presos a los que estaban en ese bar, pero la reacción posterior fue muy diferente a la que sucedían en las razzias anteriores. Entonces hay como una bisagra en las cuestiones que tienen que ver con este tema, que es ese 28 de junio de 1969. A partir de ese momento, en lugar de hacer buena letra, las comunidades que ahora se empiezan a llamar gay, para sustituir a la palabra homosexual, que era patologizante, consiguen una visibilidad que antes no existía. Las reglas anteriores, las décadas del 50 y del 40, etcétera, y Estados Unidos es como una escala de estudio, porque allí se dan todos los fenómenos que nos interesan, como si fuera realmente el centro, el ombligo del mundo. Y como si fuera. Como si fuera. Es muy irónico el como si fuera. Bueno, pero también en lo malo y en lo bueno aparece como punta de lanza. ¿Y qué pasaba antes de Stonewall? Bueno, las personas de orientación discriminada trataban de adaptarse y de pasar inadvertidos dentro de la sociedad como método de sobrevivencia. Entonces, la regla era, sí, puedo ser gay, pero lo importante es no ser afectado,
y ser consumidor, por supuesto, en una sociedad de consumo, como para que la sociedad admita esas diferencias. Entonces, los gays hacían ejercicio físico, eran muy lindos, apolíneos, en el caso de los varones, y eso los hacía ver como potables para la sociedad. Y al mismo tiempo, no llamando la atención. A partir del Stonewall la cosa cambia, se pasa al ataque. Y hay como una ramificación del gay adaptado a la sociedad, que es otro tipo de personalidad, tanto varonil como entre las mujeres, que saca el cuerpo y dice, no, yo no me quiero adaptar, yo voy a exhibir. En el caso de los varones, que siempre es el más evidente por el rol del fálico dentro de las sociedades, es estos varones que empiezan a exhibir una feminidad que les sale de muy adentro y que antes ocultaban, y que ahora, bueno, no me importa que me digan marica, voy a exhibir mi mariconería. Y esto es completamente diferente a lo que sucedía antes. El gay bonito y ahora puede ser la loca, que inclusive se viste de mujer y que empieza a andar por la calle travestida y todo el tiempo como mujer. Y aparece también otra posibilidad, que hoy en día, después de varias décadas, es muy llamativa, que es el del transexual. Esos, tanto travestis como transexuales, antes de esta divisoria de aguas que es el Stonewall, no tenían ninguna posibilidad de utilizar la palabra. Eran personas completamente parias. Y a partir de las décadas del 70, 80, 90, la cosa cambia. Algunos libros de los años 90 que habla, por ejemplo, me gusta mucho, es de Jonathan Dollimore, es un inglés, Sexual Dissidence, en que trata de ir desde Wilde, Freud, Foucault, etcétera, etcétera. Y un libro que da mucho que hablar y te interesaría mucho, inclusive para la literatura, yo lo uso mucho en literatura, que se llama Between Men, de Kosofsky-Sedgwick, y ella introduce también todos de los 90, en este caso de la Academia Norteamericana, introduce la palabra homosocial, es decir, cómo los varones, sin ser homosexuales, se interesan por una vida de relación siempre entre varones, y así canalizan algunos aspectos de su personalidad que estaba siendo reprimida. Entonces empieza a aparecer la idea de que esa vertiente de la homosexualidad no es solamente de los homosexuales, sino que en cada uno de nosotros hay varias valencias. Otro libro muy interesante... Es un modo de complejizar, claro, la identidad. Nosotros fuimos viendo desde el dimorfismo y el binarismo hasta una proliferación de diferencias, digamos, ¿no? Claro. Que parece no tener límite, ¿no?, en la actualidad. Y cuando vos pensás en los gays de los años 60 y lo que ellos hacían, tenían que levantar la bandera gay para empezar a luchar, y ahí no podían pensar más que en que eran un grupo sólido, estable, claro, sin mezclas. No, claro, no había la idea del nomadismo sexual. Claro. Yo soy gay, me asumo como gay, gay es lindo,
y levanto la bandera. Pero eso siempre sucede con las luchas. Cuando vos necesitas Totalmente, ¿no? salir a Sí. luchar, no podés ser ambiguo. No, es la tensión que nosotros hemos visto entre las demandas, la lógica de la política que precisa esencializarse incluso en identidades fijas y todo el giro de los post que lleva teóricamente y filosóficamente a desarmar las cristalizaciones, ¿no? Pero siempre están en tensión porque lo que sirve para el campo teórico y filosófico no sirve para la lucha o no. Claro. O están ahí, ¿no? En tensión. Bueno, otro libro que me gustaría mencionar, que es La construcción del sexo, de Thomas Laqueur, un apellido francés, pero es norteamericano. Es un anatomista, en realidad él viene de su padre fue médico, etcétera, y él hace la antigua distinción entre cultura y sexo. Aquí es invalidada porque muestra cómo la construcción del sexo también es cultural. Y él trabaja con la ignorancia que se tuvo hasta el siglo XX de los genitales femeninos. Y en qué medida, como el hombre, no sabiendo cómo era la genitalidad femenina, porque los hombres eran los que hacían los mamotretos médicos, inventaba. Y entonces, Fantástico. entonces hay invención desde el orgasmo femenino, que se lo adjudica como si fuera el orgasmo masculino. Bueno, no saben un pepino de nada, pero todo se inventaba. Bueno, además no había experimentación táctil de nada. Bueno, pero se llenaban todas las lagunas con una fantasía que Cristóbal Colón se queda chico. Bueno, entonces, muy recientemente hay una concepción mayor sobre la genitalidad femenina. Y a partir de eso, entonces, él dice cómo también el sexo no está libre de las cuestiones culturales. Claro. Sí, sí, seguro. Bueno, ¿y cómo llegamos a lo queer? Bueno, en el año 90 aparece una figura para mí clave y para todo el mundo, que es Judith Butler. Y Judith Butler saca en el 90 el primer libro importante, que es Gender Trouble, que es la disputa con el género, se traduce. Y a partir de aquí, en mi opinión, surge algo muy interesante en el feminismo, porque ella lo que hace es, empieza a decir que hombres y varones estamos todos en el mismo bote y que cuando hablamos de género no hablamos solamente de la mujer. Y eso es bastante novedoso, porque hasta los 90 el hombre creía que estaba por afuera del asunto y las luchas feministas hacían creer que la única que necesitaba reivindicación era la mujer. Entonces, Judith Butler, entre otras muchas cosas, con una gran plataforma filosófica que no tenían las anteriores filósofas, trabaja con la idea de esa inestabilidad del género, el nomadismo y sobre todo la continuidad de la sexualidad. Y esta es una nueva bandera de lucha de esta nueva oleada que, en mi opinión, sustituye a la oleada gay, de reivindicación gay, que es la oleada queer. La oleada queer primero en las barricadas y luego con estos parámetros filosóficos de muy gran nivel, pensar la sexualidad como un continuum. Y es ahí donde lo que había quedado debajo de la alfombra en la mitad del siglo empieza a ser
visibilizado. El segundo libro de 1993 de Judith Butler es Bodies That Matter, que significa, bueno, cuerpos que importan, se traduce, y vuelve a la carga sobre la cuestión de qué es lo queer como una avanzada que da vuelta la página a a las anteriores contradicciones dentro del feminismo, con aquello de la diferencia, no la diferencia, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo con la percepción de que son los actos repetidos los que fijan una conducta. Y la conducta sexual es una conducta más que también puede variar. Yo pienso, tengo una tesis propia, que es que si las teorías queer no hubieran nacido en Estados Unidos, sino en un país con idioma hispánico, hubieran echado mano a la diferencia entre ser y estar, que el inglés no tiene. Y entonces uno podría decir, no soy homosexual, sino estoy homosexual. Esa sería, José, como una performatividad, ¿no? O sea, Claro. no preexiste, sino que es esto de Austin y Searle de los actos de habla. Claro. Se constituye la sexualidad o el sexo género en el momento en que una práctica reiterada, repetida, citada, lo constituye como tal, pero nada lo preexiste. Uno puede de repente cambiar de práctica, ¿no? Sí, y esto es revolucionario inclusive contra los propios gays que dicen, bueno, yo no quiero salirme de esta figura, ¿no? Entonces, la aceptación al vaivén, y Judith Butler, cuando estuvo en la Argentina y le empezaron a hacer preguntas, en una de las preguntas dijo, a mí no me gusta decir que yo soy lesbiana, pero fíjate que no lo dice por mojigata, sino lo dice porque no quiero que me fijen, no quiero que me... Te das cuenta que estamos más allá de todo, porque ella por supuesto que no tiene ningún empache en declarar eso, pero dice, no quiero que llevar un cartelito en la cara, porque no es así la sexualidad. Sí, se vincularía mucho también con la noción de devenir, ¿no? Con nomadismo. Sí, claro, por supuesto que ahí están los filósofos franceses, están como Deleuze y Derrida, están haciendo punta en todo su pensamiento. Para terminar con la bibliografía, es imposible no mencionar a Beatriz Preciado, que ahora se hace llamar Paul Preciado, y el manifiesto contrasexual, y ya estamos en nuestro propio siglo, en el siglo XXI. Estos libros ya tienen poquitos años de edición, estamos hablando del 2010, etc. Y el tema que empieza, por ejemplo, esta compilación de Peralta y Mérida Jiménez, una colaboración entre España y la Argentina, se llama Memorias, Identidades y Experiencias Trans. Lo que yo quiero subrayar es cómo la transexualidad empieza a entrar por sus fueros con todo derecho en la cuestión del tema, ¿no? Y si hablamos del mundo de los estudios queer en España, que está muy adelantada en el tema, es muy bueno mencionar el libro de Ricardo Llamas, que se llama Teoría Torcida. Teoría Torcida es la traducción del queer, la palabra queer, que se oponía a lo straight, a lo derecho, ¿no? Porque no sabía bien cómo era la etimología de queer, si es que la tiene.
Claro, sí, la tiene, por supuesto. Queer, si vos lo encontrás en 1900, es una palabra muy común en la literatura, quiere decir extraño, Ajá. pero raro, eh, embarazoso, bla, bla. Y la cuestión es que poco a poco se va cargando de nuevos sentidos y a partir de los 70 aproximadamente en Estados Unidos se empieza a usar como oposición a straight. Como straight es heterosexual eh, y significa lo que va derecho y por lo tanto cumpliendo las normas, el queer, que quería decir ya torcido, viene bien como contraposición etimológica y a partir de ahí gana esa visibilidad como término teórico. Lo increíble es que a partir de los 90, más o menos a fines del siglo XX, las universidades norteamericanas empiezan a hablar de teoría queer y eso es muy increíble porque eso había nacido de la calle. Por un lado, algunos dicen, lo queer nació para ser siempre inadaptado, inadaptable. Y si llega a las universidades y como vos y yo empezamos a enseñarlo, le estamos quitando los espolones. Por supuesto que les quitamos los espolones de la batalla de la barricada. Pero al mismo tiempo, O significa que también estuvieron ganando una batalla. O sea, si era una batalla, la están ganando al entrar no solamente en la universidad, en leyes, en los congresos, en el imaginario de la gente. O sea, que la batalla la están ganando. Nosotros somos un poco una consecuencia, como también el Estado bien, cuando gestiona leyes, ¿no? ¿Cómo lo bien, ves? bien, bien. Sí, 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 me gusta mucho la idea. Y la cuestión es que los términos anteriores nos quedan chicos. Los conceptos anteriores nos van quedando chicos y entonces aparece uno que tiene toda la permeabilidad de nuestra época. Entonces, cuando nosotros vemos familias donde hay dos mamás o hay dos papás y qué sé yo cuánto, eso no existía antes. Entonces, ¿cómo hacer frente? O que una mamá es un travesti o una mamá es un transexual. Digamos, tenemos todas las posibilidades más raras y ahí le queda bien el término queer. Pero al mismo tiempo fue un insulto. Entonces ahora también el costado despreciativo se va borrando también gracias a nuestro trabajo. Claro, seguro. Y José, a ver si volvemos un poco al vínculo con la literatura. Bueno, si vos me preguntaras, aparte de Perlonguer es un caso pionero en la literatura, porque él muy tempranamente, esos textos son de los 80, la palabra no había llegado para nada aquí, él está mezclando todos los tantos y no está ocultándose, sino que está haciendo lo que venía a ser la queerness después, mostrando con todo desparpajo las sexualidades eh, más discriminada a la vista. El otro, Y te hago sí, una pregunta, porque nosotros vamos a trabajar a Gloria Anzaldúa, a Borderland, sí, y también la pregunta por esta idea de una escritura queer que esté trabajando continuamente con los desplazamientos. Entonces, un poco el signo, ¿no? El signo lingüístico y la palabra poética es también queer en sí misma porque se desplaza y nunca arriba a un, digamos, a un mensaje claro, a una identidad. Entonces, en ese sentido, los neobarrocos, los neobarrochos, sí, todo este barroquismo uno lo piensa, dentro de la literatura parecería ser una lengua poética queer en sí misma, ¿o no? sí, claro, esas son las derivaciones impensadas de lo que está sucediendo, ¿no? Y después,
no podemos dejar de pensar en tu autora en una politización de los términos, porque no son ingenuas esas escrituras, son escrituras que toman partido, etc. El otro autor que yo quiero mencionar es Lemebel. Él es un autor tremendamente queer. Cuando vino a la Argentina apareció vestido de manola en la presentación, como diciendo, bueno, no voy a ser un gay que asume las cosas como para ser lindo, etcétera, etcétera. Soy afeminado y acá estoy. Entonces, esa es una postura tremendamente queer y al mismo tiempo politizada. Si vos lees las crónicas de Lemebel, entonces ves cómo allí entran las clases sociales, cómo entra la política de derecha y cómo se conecta inclusive con nuestro adorado Manuel Puig, al que él le rinde tributo. Claro, y otro autor que a mí me suena muy queer y muy cercano es Coppi. Coppi, que tiene muy temprano, desde los 70, esa cuestión de las mezclas y las continuidades sexuales increíbles. Son los más, digamos, puestos sobre el tapete, los más claramente queer, ¿no? Sí, hay uno que bueno, por mi interés en la literatura latinoamericana, habría que rescatar, por supuesto, que de algún modo, no sé, que es José Lezama Lima, ¿no? Porque Claro. él armó esa lengua, digamos, sin, ¿no? Que es una proliferación constante y que va articulando universos y que se va desplazando y que es de un nomadismo. Claro. Creo que ahí hay como un inicio que por supuesto después reconvierte en muchísimo cuando ese neobarroco viene al sur, ¿no? Y antes y antes en el Caribe mismo, ¿no? Claro. Si vos me preguntaras si, por ejemplo, Puig era queer, yo te diría que no. Puig era una mente, digamos que su personalidad afeminada es una cosa, pero por otro lado, lo que él quiso hacer en la literatura dista mucho de lo que hace Lemebel o Berlinguer, porque él no quiso hacer una literatura que sea leída, Puig, que sea leída solamente por la gente gay. Él quiso hacer una literatura para todos. Entonces, todos los devaneos, digamos, florilegios que pueden parecer queer, por ejemplo en el personaje de Molina, en El beso de la mujer araña, según mi teoría, están contrabalanceados por la mentalidad de Valentín, que lo está frenando y que le dice, no, eso es ficción, esto está trabajado. Entonces, hay como una especie de ajuste del salirse de las costuras. Ay, me gusta, me gusta. Hay como un control. Hay un control. Para mí siempre hay en la obra de Puig alguien que controla, un personaje que está controlando o el mismo narrador está controlando. Y en cambio en Lemebel nada, ningún control. No hay nada, ningún super yo que esté ahí dictando nada. Muy bueno eso, ¿eh? Bueno, y si te parece podemos cerrar aquí si no tenés otra pregunta. Sí, José. Bueno, muchas gracias, muy linda estuvo, así que por ahí te llamo de nuevo para otra, ¿eh? Bueno, te agradezco, José, hasta luego, nos vemos pronto. Nos vemos.